general. Y con ese insumo, ¿no? Es que vengo aquí a presentarles por invitación de la Oficina de Formación Docente. Este es un taller en 3 partes, ¿no? En 3 sesiones que van a durar toda esta semana, cuyo objetivo es que podamos redactar un texto científico. No necesariamente un artículo, porque un curso de redacción de artículo científico toma muchísimo más tiempo, tendríamos ya que tener un insumo, ¿no? Entonces, este curso de redacción de texto científico busca fundamentalmente que nos cuestionemos, cómo hemos venido redactando nuestros documentos, nuestros correos electrónicos, y usemos algunas herramientas para poder mejorar nuestra escritura. Además de eso, entender que la escritura, ¿no? Es un proceso, es el proceso de la composición del texto que vamos a realizar. Entonces, esta primera clase va a ser bien multidisciplinaria, bien que yo espero que podamos salir un poco de la caja y de nuestras expectativas, ¿no? Porque habitualmente, y ya empiezo con la presentación, habitualmente cuando nosotros tratamos cursos de redacción, ¿no? O nos interesamos en redacción, o bueno, antes, ¿no? Cuando veíamos que eran cursos de redacción, pensábamos de repente en escribir composiciones literarias, cuentos, historias, ¿no? Ya estando en la universidad y cuando nos presentan cursos de este tipo, ¿no? Pensamos en estructuras, en gramática, en ortografía. Pero lo que yo les vengo a presentar el día de hoy es que salgamos un poco de nuestra zona de comodidad y empecemos a identificar nuestras ideas, ¿no? Identificar nuestras ideas nos va a servir para que podamos identificar las ideas del resto. Identificar lo que nosotros queremos decir, ¿no? Parte de lo que nosotros somos. Aquí ya nos ponemos un poco existenciales con la hora, ¿no? Y para expresar incluso un texto que busquemos que sea objetivo, por ejemplo, como un artículo de investigación, igual tenemos que tener en cuenta que parte de nuestra historia, parte de nuestras emociones, de lo que sentimos. No estoy, yo creo que no estoy en un mal camino al hacer el siguiente ejemplo, en el que todos de nosotros hemos hecho tesis, diversas tesis, para pregrado, para posgrado, etc. Quizás alguno de nosotros ya tenemos artículos publicados. Y a mí me gustaría allí que pensemos, ¿no? Un poco, en qué hemos pensado al identificar los problemas, ¿no? Al menos nuestras tesis de pregrado han sido problemas que hemos identificado por lo que veíamos y por lo que sentíamos al ver esos problemas. Entonces, no es un tema, pues, melodramático de incluir nuestras emociones en nuestros textos, incluso en nuestros textos científicos, ¿no? Es buscar a través de, por ejemplo, en mi rama, en mi disciplina de estudios, que es economía, vemos mucho el tema de pobreza, vemos mucho el tema de factores socioeconómicos que influyen en desigualdades, crecimiento económico y cómo esto realmente es percibido, bienestar objetivo, bienestar subjetivo. Y yo sé que cada una de nuestras disciplinas nos permite enlazar nuestra historia, nuestras emociones, con lo que vamos a redactar, ¿no?
Pero no solamente eso, sino que nosotros vamos a plantear una idea. Hoy día vamos a hacer un ejercicio. Yo realmente he tratado de que este curso no sea muy pesado, de que sea bastante ligero, pero con ideas fuerza, para que al final podamos tener un resultado poderoso, ¿no? Antes de continuar, quisiera hacer un disclaimer. En el sílabo del curso, yo no estoy muy segura si el aula virtual fue actualizada, porque hicimos un prototipo y un aula virtual del grupo anterior. Hoy mismo lo estoy actualizando si es que no ha sido así. En el sílabo del curso, ¿no? La referencia bibliográfica principal es... permítanme un momento, por favor. Discúlpenme la interrupción, estaban insistiendo y tenía que contestar. Lo que les estaba mencionando era que en el sílabo vamos a encontrar este libro, que es de Cristina García Calderón, que se llama ¿Qué quieres decir? Una guía diferente para escribir bien. El contenido que estoy tratando en esta primera parte del taller es mayoritariamente de este libro. Lo menciono por un tema de integridad, ¿no? De ética científica, y allí pueden encontrar muchos más ejemplos. Lo abarca de otra forma, ¿no? Pero el contenido, la idea, fuerza, parte de este libro. Los invito a que lo puedan adquirir. No es un recurso gratuito, lamentablemente. Yo he incluido en el aula virtual recursos de esta autora, que sí son gratuitos y que nos van a servir. No, pero si ustedes quieren ampliar ese tema de utilizar el design thinking, el storytelling, en la redacción de cualquier tipo de textos, pueden ampliarlo, porque yo sé que esas son 3 sesiones nada más, y de aquí ya la sesión 2 y la sesión 3 son mucho más técnicas, porque ya nos enmarcamos en lo que es comunicación científica y redacción de textos científicos como tal. Entonces, lo que corresponde a esta clase, yo los invito a que puedan revisar el libro de la autora, ¿no? Es un ebook que creo que está 25 soles y lo pueden descargar, pero también está en las principales librerías. No les estoy haciendo marketing a esta autora, pero realmente su libro es bastante bueno y yo los recomiendo, los invito a todos a que puedan revisar. Otro insumo que es importante que ustedes lo conozcan porque también es de acceso gratuito, es el curso de comunicación científica de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS. Ustedes colocan curso de comunicación científica y van a poder ver, también es un curso de 8 sesiones, es bastante corto, es muy afín al curso que está en RENACIT acerca de integridad científica, pero también abarca algunos otros asuntos. Entonces los invito también porque yo sé que esas 3 sesiones quizás queden un poco cortas y ustedes quisieran ampliar más la información, ¿no? Entonces allí les estoy brindando los recursos. Como les mencionaba en la introducción, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder redactar, ¿no? Es que hay que pensar. Y suena fácil, pero ya desde hace unos meses que vengo desempeñándome como coordinadora de investigación en la Facultad de Humanidades y de Derecho, una de las dificultades principales, por ejemplo, para los tesistas, incluso para nosotros, cuando ya queremos iniciar un camino en la investigación, es acerca de qué voy a escribir, ¿no? Entonces, el primero hay que pensar, no es tan fácil, ¿no? Como podría sonar. Y cuando nosotros hablamos de pensar, ¿no? Muchos de nosotros creemos que redactar bien
es redactar mucho, es redactar bastante. En los grupos anteriores me mencionaban que hay revisores, ¿no?, de investigación que llegan a clases y ven los trabajos de investigación y dicen, oye, esto es muy chiquito, son 20 páginas, yo necesito 50 páginas, ¿no? Y a veces tenemos ese concepto, ¿no? Ese concepto un poco, ese paradigma antiguo, ¿no? De que si no hemos escrito un montón, entonces no estamos escribiendo nada. Cuando quizás sea lo contrario. En la diapositiva vemos a Blas Pascal, que dijo con claridad en el siglo XVIII, si he escrito esta carta tan larga, es porque no he tenido tiempo de hacerla más corta. Y justamente se refiere a que cuando nosotros revisamos nuestros propios textos, nos quedamos solamente con las ideas más importantes. Claro, va a depender del objetivo, ¿no?, que tengamos en nuestros textos, porque a veces lo que queremos no es comunicar una idea, sino lo que queremos es impresionar, ¿no?, a nuestros profesores, o es impresionar a nuestros colegas, ¿no?, o es impresionar a la revista a la que vamos a publicar. Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros tengamos en cuenta que cernir las ideas, cernir lo que queremos decir realmente, no es tan fácil. Y muchas veces cuando nos ponemos a escribir, escribimos cosas que no tienen sentido, no tienen concordancia, y la idea no está correctamente planteada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros escribimos rápido? ¿Qué es ahora lo que vamos a hacer un ejercicio? Les pido por favor que me permitan desarrollar esta primera parte así de manera catedrática, ¿no? Cuando escribimos nosotros, ¿no?, usamos lo primero que tenemos, ¿no?, en nuestra cabeza, lo primero que pensamos, que no necesariamente es lo mejor. Habitualmente utilizamos frases ya hechas, redundamos en la misma idea, ¿no? Entonces, no escribimos o no identificamos correctamente una idea fuerza, ¿no? Porque lo correcto, lo que debemos de buscar y lo que debemos de tener, ¿no?, lo que debemos de entender que es el objetivo de este curso, es que tengamos un texto con lo justo y necesario para expresar con claridad una idea. Y muchas veces eso no se da justamente porque expresar una idea en un texto, ¿no?, correctamente redactado, requiere de tiempo. Y tiempo es lo que menos tenemos, en especial en esta época, nosotros profesores y administrativos de la universidad, ¿no? Pero para identificar esta idea, ¿no?, tenemos que pensar, tenemos que clarificar, tenemos que utilizar pues algunas herramientas, porque si no divagamos. No, yo sé que les ha pasado, ¿no?, cuando nosotros todos docentes, que hay estudiantes que realmente no cierran una idea, ¿no? No la terminan, no la desarrollan correctamente y se nota. Entonces, divagan. Y a nosotros también, ¿no? Nos ha pasado que divagamos muchas veces, incluso en el WhatsApp, profesores, yo lo sé, los estoy viendo. Incluso en el WhatsApp, muchos de nosotros divagamos cuando nos pasan esto. O no tenemos claramente, ¿no? No tenemos la idea clara de lo que queremos decir, o no lo queremos decir. Muchas veces también utilizamos muchas sutilezas, ¿no? Y no decimos las cosas claras, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos decir. Y para tener de manera clara qué es lo que queremos decir, tenemos que fijar
nuestro destino, ¿no? Podemos utilizar un ejemplo. Yo voy a usar dos analogías. A mí me gusta utilizar mucho las analogías acerca de la cocina, porque justamente en esta pandemia, ¿no? He explorado esa faceta culinaria y yo sé que muchos también. Pero vamos a utilizar dos ejemplos. Lo primero es elige tu receta, ¿no? Elige qué es lo que quieres preparar, ¿sí? Elige qué es lo que quieres tú preparar, qué plato vas a cocinar. Ese es uno. Esa es una analogía. La otra analogía es que pon Waze, utiliza tu Google Maps, fija un objetivo, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿No? Entonces, cuando nosotros fijamos nuestro destino, es justamente definir qué es lo que queremos decir. Y como les mencionaba en la primera plantilla de la introducción, ¿no? Yo este es un consejo que espero que les pueda servir si es que ya no lo usan. Cuando los estudiantes vienen y me dicen, profesora, acerca de qué hago mi trabajo de investigación, mira afuera tu ventana, qué es lo que ocurre afuera, cómo están las personas, qué es lo que pasa. Yo sé que en cada una de nuestras disciplinas va a ser distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, para ciencias de la empresa podemos ver fuera, podemos ver el mercado, cómo funciona, ¿no? Para medicina va a ser diferente, puedes ver dentro, en tu casa, qué afecciones hay, ¿no? ¿Qué es lo que causa uno a la otro? O mira tu trabajo, ¿no? En ingeniería, no sé, mira cómo cae, ¿no? Las gotas de agua, mira cómo se mueve ese brazo hidráulico. No lo sé, cada uno de nosotros va a tener un panorama para encontrar una idea acerca de la cual vamos a querer expresar una postura, ¿no? Y esta postura parte de dentro, de nuestras entrañas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestra historia, ¿no? Pero nosotros podemos tener toda esa experiencia, pero si no sabemos qué es lo que realmente queremos expresar, no lo vamos a decir, ¿no? En el momento mágico en el que nace una sola idea, ¿no? No solamente nace una idea como tal, sino que también toda una postura, y si planteamos un problema, ¿cómo vamos a plantear esa solución? No me dejarán mentir que cuando nosotros planteamos un trabajo de investigación, que es lo menos común, ¿no? Que sean explorativos, bueno, ya tenemos nosotros una postura planteada en la hipótesis. O sea, nosotros queremos testear esta hipótesis. Yo pienso que las cosas suceden así. ¿Suceden así o no suceden así? Y se desarrolla un planteamiento del problema, se desarrollan los objetivos, se desarrolla un marco teórico, metodología, aplica sus instrumentos, recoge la información y recién te das cuenta si esa idea inicial que tú planteaste es o no es. Y tienes una serie de ideas secundarias que van a servir de argumento para defender tu postura o aceptar que tu postura no era la correcta o cambiar de postura, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también algo que nos debe de acompañar, es que esa postura, esa idea, esa hipótesis que nosotros tenemos, ¿sí? Al partir también, no solamente de lo que vemos, sino también de lo que somos, pues vamos a tener un sesgo, ¿no? Y si estadísticamente lo vemos, va a haber un sesgo. Y si lo vemos más allá, en una acepción más coloquial, ¿no? Evidentemente, a pesar de que tratemos, y en algunos casos logremos lo más cercano, ¿no? A ser objetivos, ¿no? Siempre nuestra historia, nuestro pensamiento, nuestras creencias van a acompañar al texto. Y todas esas creencias, nuestra historia, son las ideas secundarias que tienen que reforzar esta postura, ¿no? Justamente este sesgo nos puede impulsar a ser creativos en la redacción del texto. Porque lo que nosotros vamos a escribir, ¿no? Es lo que somos, es cómo percibimos el mundo, es cómo vemos las cosas, qué problemas encontramos, cómo esos problemas que encontramos se deberían de solucionar.
Pero como es científico, tenemos que sustentarlo a partir de información verificable, viable, que ya vamos a ir viendo en específico cuando lleguemos a la parte de comunicación científica. Think, dijo IBM. Think different, lo completó Apple. Y la historia cambió. Pensemos diferente. Pensemos al momento de redactar, pensemos diferente. Porque muchas veces nosotros cuando redactamos no pensamos en quién nos va a leer. O de repente sí, pero de una mala manera. Aquí voy a poner un ejemplo. Uy, a ver. Aquí voy a colocar un breve ejemplo de cómo a veces nosotros tenemos una idea, pero no la eh, expresamos de manera que el lector nos lea. O sí, depende de nuestra intención, ¿no? Depende de nuestra intención. A ver, les voy a mostrar el ejemplito y luego les pediré que me puedan dar algunos comentarios al respecto. Ya, ¿se puede ver mi pantalla? Sí se ve. Muchas gracias. Sí se ve. Muchas gracias, profesores. Ya. Allí podemos ver un comentario de Facebook, pero que nos muestra claramente qué es lo que a veces queremos decir, pero aquí, pues, en qué tipo de lector estamos pensando, ¿no? Cuando el ensayo debe tener 500 palabras, entonces, ¿qué ponemos, no? La idea fuerza es muere en 1931. Pero como debe de tener 500 palabras, colocamos, ¿no? El año de su fallecimiento fue en 1931, ¿no? Aquí nos vamos a poner desde el lado del estudiante, ¿no? Que es lo que nosotros como profesores podríamos encontrar. Y es lo que los encontramos, ¿no? Es lo que encontramos. Pero hay estudiantes que ya se pasan, y nosotros también a veces, ¿no? Para decir que muere en 1931 utilizamos adjetivos y un vocabulario rimbombante que hace de culto, cuando realmente no lo es, ¿no? El desafortunado deceso del sujeto en cuestión fue en la tercera década del siglo XX, exactamente en el año 1931, ¿no? O lo que está abajo, que ya ni siquiera lo voy a leer porque nos va a tomar algunos minutos que podrían ser valiosos. Primera pregunta, levante la mano, queridos profesores, quienes ya hemos encontrado este tipo de ejercicios, de ese tipo de características en los textos de nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Solamente 2 profesores hemos encontrado esto? Yo también voy a levantar aquí mi mano, porque yo también, ¿no? Yo también he encontrado este tipo de textos, ¿no? Con los estudiantes. Bajemos las manos, queridos profesores. Y realmente utilizan un montón de palabras y no nos dicen nada. Y ahora poniéndonos una mano en el corazón, ¿cuántos de nosotros hemos redactado textos así? Pues para utilizar nuestro lenguaje culto, porque realmente, sí, pues, ¿no? Usamos nuestro lenguaje culto, ¿no? Queremos demostrar a nuestros lectores, ¿no? Que sabemos de lo que escribimos, ¿no? Yo sí, en algún momento, y justamente por eso en adelante, gracias a los profes que me acompañan, y por esto que he usado, pues, me he preocupado un poco en seguir algunos cursos para poder mejorar mi redacción. Realmente yo creía que el uso de adjetivos, ¿no? Era útil. Sí, profesor Carlos, buenas noches.
¿O recién está levantando la mano? Porque usted No, también ¿qué tal, utiliza. profesora? Buenas noches. ¿Cómo está, profe? Díganme. Esto, ¿cómo decirlo? Esta mala manía de incrementar el volumen de los textos Sí, depende mucho de la situación del alumno que se encuentre. claro que sí, profesor. Claro que Por sí. ejemplo, en mi caso, cuando hice Ujú, mis tesis de pregrado y maestría, ujú, yo quería hacer documentos cortos, ujú. 70 páginas, 60 páginas. ¿Por qué? Porque en el extranjero usan tesis de documentos cortos. He visto Claro que tesis sí. doctorales de 30, 40 páginas. Ujú. Pero para que sea aceptado por mi jurado, tuve que duplicar o triplicar las cantidades. Y Eh, si bajo ese mismo supuesto, los alumnos también trabajan así. Hay claro que profesores que sí. exigen un montón de textos y hay otros que simplemente, como la mayoría de ingenieros, que queremos la respuesta puntual y directa, pues Sí, no pedimos un texto tan amplio, sino 2, 3 renglones a lo mucho. claro. Claro, profe, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, son prácticas que son aceptadas, ¿no? Pero que realmente no son tan útiles. Eh, yo sé incluso, ¿no? A veces los estudiantes saben de esto que el profesor Carlos nos menciona y nos llenan de texto, porque también a veces por la carga laboral no leemos todo, ¿no? Y vemos, bueno, ese ya lees más o menos, ¿no? El texto y dices, ay, así está la idea, ya está, la nota, ¿no? Algunos otros y en algunos momentos, no, decimos, bueno, voy a leer todo esto, ¿no? Voy a leer todo el texto. Y realmente te das cuenta que no hay una idea, no unen ideas. Y ya, vamos a ser humildes, no unimos ideas, sino que lo que hacemos es unir palabras, ¿no? Unir palabras. Y suena pues bonito, ¿no? Unir ideas, unir palabras, pero realmente no lo hacemos por un tema de hábitos, ¿no? Porque estamos más preocupados en demostrar algo, quizás, ¿no? Y no en mostrar nuestra postura realmente. Lo que el profesor Carlos menciona a mí me da mucho insumo para toda la clase, porque es lo que habitual, y eso es lo que quiero desterrar el día de hoy, eh, es que esa práctica de llenarnos de texto es bien latinoamericana, ¿no? Es bien latinoamericana y no lo digo de forma despectiva, sino como que también nuestro lenguaje utiliza más palabras para expresar lo mismo que, por ejemplo, en una lengua anglosajona, ¿no? Entonces, nosotros ya nos volvemos literatos, ¿no? Al momento de escribir. Y nuestros estudiantes más, como hemos visto en el ejemplo, porque el ejemplo anterior evidentemente ha sido hecho por un estudiante, ¿no? Porque buscan eso, ¿no? Buscan confundir. Ahí te confunden al profesor. Entonces el profe no sabe muy bien qué ha dicho el estudiante, entonces no sabe, ¿no? Le puedo poner un 11, pero realmente hay tanto trabajo que ya 11.5, ¿no? Ya, espera, aquí no hay ninguna idea 10, pero hay tanto texto, ya, 10.5, ¿no? Entonces realmente yo pienso que es una forma, ¿no? de confundirnos, de allí pues entorpecer las ideas, entorpecer el expresar las ideas que realmente no tienen. O sea, para que nosotros podamos hacer un texto conciso, que es el entregable, y hoy día también les voy a hablar del entregable final para que podamos tenerlo en cuenta, es que podamos tener un texto claro, ¿no? Un texto que sea redactado con claridad requiere de tiempo y requiere de que sepamos de qué vamos a escribir, ¿no? Y es importante que nosotros, al corregir es fácil, pero al redactar, ¿no? Este curso lo que busca es que redactemos un texto corto, conciso y útil, que podamos dirigirlo a diversos públicos, ¿no? Y que en el proceso de la redacción, podamos utilizar
estas herramientas, que es el símil, ¿no?, al design thinking que habitualmente se utiliza para elaborar prototipos, ¿no? Pero nos sirva para redactar, ¿sí? Nos sirva para redactar. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar, ¿no?, es conocer al lector, a quién le vamos a dirigir este texto. Porque es evidente que un texto dirigido al público en general no va a tener las mismas características que un texto dirigido a nuestros estudiantes. Por más simple que sea, ¿no? La forma de expresar nuestras ideas, de utilizar ciertos términos, no va a ser igual. Y un texto dirigido a una revista académica, dirigido a que sea un manuscrito de repente para que esté en un repositorio, ¿no?, tampoco va a ser el mismo que un texto dirigido a estudiantes y un texto dirigido al público en general. Cuando nosotros redactamos, tenemos que conectar con el lector. ¿Quién nos va a leer? Nos tenemos que poner a pensar, ¿quién nos va a leer? ¿No? Lo primero que tenemos que hacer es, porque aquí está pues en un orden de design thinking que realmente no es ese el orden, solamente está allí los guiones. Nosotros tenemos que saber primero qué es lo que vamos a decir y luego a quién vamos a dirigirlo. Y suena muy obvio, pero a veces cuando redactamos en especial textos científicos, yo incluso soy un poco exigente, yo sé que algunos también con las tesis para que realmente denoten claridad, ¿no? Y hay que conocer pues a nuestros lectores y siempre hay que asumir, ¿no?, que el lector no sabe tanto como nosotros del tema. Y lo que tenemos que hacer es expresar una idea y sustentarla. Entonces hay que utilizar las ideas, ¿no?, correctamente, más allá de las palabras, conectemos ideas, ¿no? Y ese va a ser todo un proceso. Por eso tenemos que conocer al lector, definir la idea central, buscar y conectar ideas. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Producir y revisar borradores. Y eso va de la mano con evaluar lo escrito constantemente. Muchos de nosotros sabemos que cuando redactamos un texto tenemos que dejarlo dormir, porque al día siguiente lo leemos y ¿quién ha escrito este texto? Por Dios, y lo empiezas a corregir como si fueras tú tu propio profesor y vas a encontrar un montón de oportunidades de mejora, ¿no? Vamos a encontrar qué es lo que tenemos que corregir. Es importante mencionar en este punto que se va a calificar todo el proceso de redacción. Hoy día vamos a trabajar, tenemos 2 hojas de trabajo, son 2 actividades cortas, ¿no? Y ya la tercera, que es la actividad un poco más extensa, que nos va a tomar algunas semanas, pero espero que sea tiempo suficiente para desarrollarlo. Los trabajos van a ser de forma individual. Así, la escritura, ¿no?, es un medio para conectar ideas. Atentos con esto. La escritura es un medio para conectar ideas. ¿O es que la escritura nos sirve para pensar? ¿O es que pensamos para escribir? Cuando nosotros queremos escribir, ¿no? Cuando nosotros queremos escribir, lo que primero hacemos es pensar. Pero yo sé que ya muchos han descubierto esta técnica de que mientras vas pensando, puedes ir colocando conceptos claves, ¿no?, ideas, fuerza que tengas. Entonces llega un momento en el que haces un gran garabato y dices, esto es lo que yo quiero decir. Porque hoy les estoy proponiendo que la escritura nos sirva para pensar. Leyendo nuestra idea, podamos clarificar nuestros pensamientos.
¿no? Y no solamente pensemos en el producto final, porque ese producto final no va a estar listo en el primer intento. Y allí muchos de nosotros vamos a explorar una nueva clase de humildad, ¿no? Ante nosotros mismos. Porque es muy importante que podamos reconocer que quizás nuestro primer manuscrito, nuestra primera idea, el primer texto que vamos a colocar, no se mantenga inalterable. Y muchas veces, ¿no? Nosotros nos afectamos cuando alguien nos corrige, ¿no? A veces no, a veces sí. Va a depender de cada uno, somos tan diversos, diferentes y bueno, pero que nosotros mismos nos corrijamos nos va a hacer ver realmente los seres humanos que somos, ¿no? En esta dimensión, en esta etapa de hacer. Y yo por eso es que le pongo mucho énfasis a este proceso que vamos a iniciar, a este proceso que vamos a realizar. Es así, queridos profesores, que vamos a empezar con nuestro primer trabajito, ¿no? Y luego, sí, nuestro primer trabajito, que lo vamos a hacer ahora porque me han dado bastante tiempo, pero es un trabajo también que se hace en poquito tiempo. Lo vamos a elaborar en 15 minutos. Voy a revisar el aula virtual, no sé si ya estará actualizado y si no, les voy a pasar el documento que igual va a estar en la actividad 1, que es de hoy, o sea, y vamos a tener hasta la siguiente semana todavía para presentarlo, así que pueden ver esta grabación nuevamente de ser necesario o hacer el ejercicio cuantas veces ustedes lo consideren. Pero antes de descargar la plantilla y compartirle, les invito a que puedan pensar en algo, pensar en una idea, pensar en qué es lo que ustedes quieren decir. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir Gabriel? ¿Qué quiere decir Álvaro? ¿Qué quiere decir Carmela? ¿Qué quiere decir Edith? ¿Qué quiere decir Fernando? ¿Qué quiere decir Emma? ¿Qué quiere decir Sayuri? ¿Qué quieres decir? Identifiquemos una idea, tratemos de identificar una idea y espero que muchos de nosotros tengamos una libreta, ¿no? O un papel, o puede ser, perdón, un libro de notas o su celular, ¿sí? En blanco. Vemos en blanco. Entonces, con un lapicero, lápiz de cualquier color, vamos a tener 10 minutitos para dibujar. Dibujemos qué quieres decir. La pregunta es fácil, ¿qué quieres decir? No es identifica una idea, no. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres expresar? Entonces, esto habitualmente se hace con plastilina, ¿no? Y justamente en ese sentido desarrollamos un poquito, ¿no?, la calidad de detalles de nuestro dibujo y dibujemos qué es lo que queremos decir. No sé si queda clara esta primera indicación. Mientras en una hoja y un papel, no en una hoja, perdón, en una hoja y con un lapicero, un papel, dibujemos qué es lo que queremos decir. ¿Sí? Vamos a tener 10 minutitos para poder decir. ¿Queda claro, profes? Sí, profesor Cristian, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí. Quizás podría repetir lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, tenemos solamente que dibujar, nada más, dibujar. Nada más, profe. Así de simple, así como suena. Dibujar nada más. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿No? Esta idea grande, esto que queremos expresar. Que eventualmente, ¿no? Ahorita, profe Fernando, que eventualmente se va a convertir en un texto, ¿no? O sea, ya, si nos proyectamos, podemos por allí
enmarcarlo, ¿no? Pero es dibujarlo, porque esa evidencia después la voy a pedir. Es el trabajo de hoy. Sí, profesor Fernando. Sí, todavía es qué queremos decir nada más. Sí, profesor Fernando, diga. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. No, mi pregunta era similar a la de Cristian, porque, por ejemplo, alguno puede dibujar muy mal, de repente un organizador visual. Sí, no, profe, tiene que ser un dibujo y no importa qué tan poco claro esté. Lo importante es que usted lo entienda, porque esa es la primera parte. Vamos a tener una segunda parte. De repente, si nos ilustra para la segunda parte un poco para poder entender mejor el trabajo. Claro, aquí tengo un... Ahorita no tengo ninguna idea. Ya, voy a hacer un dibujo. Ya, algo así. ¿Lo pueden ver? ¿Qué es? Posiblemente solo yo lo entienda. Pero esto es lo que yo quiero decir. Escribe corto, conciso, concreto, porque obviamente este es el curso que yo estoy dictando, pero cada uno de nosotros, ¿no? Tiene, claro, gracias profesor Álvaro, o sea, así de simple. Tenemos que, profesora Lipselote, buenas noches. La consigna de estos 10 minutitos, que ya son 8, sí, 7, es que en una hoja de papel podamos dibujar una idea de lo qué es lo que queremos decir. Entonces, yo acabo de colocar el ejemplo en el que he dibujado una hoja, una libreta, una hoja, un cuaderno con texto, pero con poco texto. Porque lo que yo quiero decir es que escribamos conciso, concreto, ¿no? Abstracto, idea principal. Eso es lo que yo quiero decir. Cada uno puede decir lo que quiera correspondiente a su disciplina y cuando, ¿no? Expresado en el dibujo, no importa qué tan feo sea, profesor Fernando, por favor, no se limite. Porque lo importante es qué es lo que nosotros entendemos y sentimos al hacer este dibujo, ¿no? Yo lo acabo de hacer en 30 segundos, profesor. Podría ser un poquito mejor, quizás. ¿No? Podría yo aquí colocar, no sé, un reloj, ¿no? Podría colocar yo un camino, porque es un proceso, ¿no? Un camino. Podría colocar un corazón. Podría colocar una mano. Y evidentemente, profesor, está terriblemente dibujado. Así que, sí, con confianza. Ahorita, pues, justo estoy revisando, profesor Ángel, el aula virtual para ver si está todo correcto. Ah, ya, sí está. Pero está en prototipo. A ver. Ya. A ver, permítame un momentito. Una consulta, profesora. Sí. ¿Cómo compartimos la imagen? Ya. Esa es una buena pregunta. Si desea compartirla a través del video, de la videollamada, lo puede hacer. Ahora les voy a mostrar cuál es el siguiente trabajo, pero esperemos al resto, por favor. Ok, gracias. Un momentito. Gracias. Profesor Rafael, sí. Profesor Rafael. Sí, no, profe, un error en levantar la mano. Estoy terminando mi dibujo. Ah, ya. Excelente. Perdón.
Mi computadora con la lluvia se pone un poco lenta. Les voy a compartir cuál es la hoja de trabajo que vamos a encontrar en el aula virtual. Y no quiere abrir. Ya, profesores, 4 minutitos. ¿Qué quieres decir, no? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres expresar? Ya, aquí tenemos una primera actividad. Aquí falta completar, ¿sí? Le voy a colocar algunos recursos más y la grabación de hoy. Aquí tenemos en el aula virtual, en el apartado que dice durante el taller, ¿sí? Vamos a encontrar esta plantilla, esta hoja de trabajo, que dice, ¿qué quieres decir? Entonces la podemos descargar, ¿no? Y el dibujo que acabamos de realizar o que estamos realizando, lo vamos a colocar en el apartado, ¿no? Que corresponda. Aquí está, ya lo abrí. Ahorita les voy a compartir. ¿No lo podemos compartir en la pantalla? Sí, pero profe, como le digo que las actividades que hacemos en clase van a ser acumulativas. Entonces, igual no pierdan este dibujito, tómenle una foto para después, porque lo vamos a entregar. Antes de que pida voluntarios para que puedan mostrarme el trabajito, quiero mostrarles la hoja de trabajo para que sepamos qué es lo que viene. La primera hoja de trabajo, ¿no? Eso lo pueden borrar cuando lo presentamos, ¿no? Es dibujando la idea. Y aquí yo les estoy pidiendo colocar una foto del dibujo realizado, ¿no? Por eso lo podemos realizar ahora, podemos hacerlo quizás con más detalle más tarde, pero realmente lo que no voy a calificar la calidad del dibujo, pues, profesores. No estamos en un curso de dibujo, estamos en un curso de redacción. Y esta solamente es una herramienta para poder salir un poquito de costadito, ¿no? Un poquito el pensamiento lateral para poder dibujar qué es lo que queremos decir. Evidentemente esto, al finalizar el taller de hoy, la sesión de hoy, vamos a poder colocarla en palabras, ¿sí? Entonces, quisiera saber si hay voluntarios para presentar nuestros dibujos y nos expliquen un poco qué es lo que quieren decir. Sí, sí, profe. ¿Qué quieres decir? Profesor Fernando, ¿sí? ¿Nos muestra? Sí, puedo compartirlo, ¿no? Claro que sí. Ya, vemos todas sus fotos, profe. Sí, ya estoy viendo. Bueno, Ujú, como le dije, trabajar en la computadora, así es que he juntado dos está bien. imágenes que Ujú, expresan la idea que tengo, ¿no? Que es sí, referente a delitos informáticos, o sí, a perdón, seguridad delincuencia informática. informática. Ya. No, informática, desde el punto de vista del derecho, ¿no? Ya, profesor. Entonces la idea fuerza va por allí. ¿Y qué en específico Así ha es. pensado? ¿Qué es lo que quiere expresar? ¿Qué quiere decir? En ciberdelincuencia, que Ujú, uno puede utilizar computadoras, pero siempre hay gente al acecho ante cualquier debilidad del usuario para poder cometer algún delito por medios informáticos. ujú, ujú.
Ya, profe. Buen tema. Interesante, muy interesante. Ahora vamos a ver los diferentes públicos a los cuales podamos transmitirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por su participación. Profe Fernando, ¿no? Martín. Gracias, profesor. El profesor Freddy. Buenas noches, ¿cómo está? Mire, yo se lo enseño por la cámara, a ver, ojalá que se vea bien. Perfecto, no hay problema. A ver, Sí. ahí. No, sí, Ya, con la ahí profe está. Engel nos quedamos solamente 5. Ya, a ver, profesor, lo voy a poner en grandote para poder verlo. Ya, ahí yo veo. A ver, explíqueme. Ya bueno, yo lo que, esto es más que un dibujo, es un esquema, ¿no? De la Ujú. articulación temporomandibular. Ya. Y lo que yo quisiera expresar es la importancia en el diagnóstico temprano de las lesiones como la osteoartrosis, de lo cual se sabe muy poco, ¿no? Y se estudia Mm, menos. Entonces, ya, bueno, profe. es lo que yo lo entendí. No sé si para Sí, mí. está bien. Esa es una mandíbula, la parte de una mandíbula. Sí, es la parte final, cerca de la oreja, este es el conducto auditivo, cerca de la Ya, oreja, la ya. articulación que une la mandíbula con el cráneo. Ya, profe, y con respecto a este órgano, a este conjunto, pues, de partes del cuerpo humano, no sé cómo referirme correctamente, lo siento. Articulación. La articulación, ¿qué es lo que usted quiere decir? Mm, Quisiera decir que debemos enfocarnos en estudiar esta articulación, poco conocida tanto por dentistas como por médicos, porque al no hacer un diagnóstico temprano, pues las consecuencias de las patologías instaladas Ujú. son no solamente de severas a graves, sino cada vez se ven personas más jóvenes. Ya, profe. Podríamos allí alinearnos un poco a la prevención. También, claro, al Ah, diagnóstico también, temprano, ¿no? Diagnóstico ya. temprano y prevención. Sí, Listo, claro. profe. Por allí vamos enmarcando, ya vamos poniendo en nuestra cabecita en palabras, pero luego vamos pensando en nuestra idea. El profesor Cristian Yáñez, profe, no voy a aceptar a todos, lo siento. Me quedo hasta la profesora Emma. De ahí vamos a seguir viendo los ejemplos, por favor. Si no, nos vamos a quedar hasta las 11 de la noche. Profesor Cristian Yáñez, ¿cómo está, profe? Buenas noches. Sí, No sé si se está, no, si no se se ve muy llega, ay, bien. es que Estoy viendo su techo, profe. oye, a ver, entonces. Ahí Ya, está, ahora sí, ahora sí. estaba con la cámara invertida. Ese, Bueno, ahí he construido pues una pequeña torre con bloques, ¿no? ya, Bueno, yo le voy a poner el título de construcción, ¿no? Para que bueno, en este caso, pues yo soy docente de ciencias, ujú, del curso de matemática, y entonces, pues, yo voy a poner el título de construcción, ¿no? De que en base a que los estudiantes puedan construir su propio aprendizaje con la ayuda, pues, ¿no? De los conocimientos que nosotros impartimos durante las sesiones de clase. ya, profe. ¿Y usted qué quiere decir con esta imagen? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esta Yo idea quiero que decir, usted quiere expresar? la idea que yo quiero expresar, pues, es que que el estudiante sea constructor de ¿no? de sus aprendizajes. Ya, ahí hay que dibujarle, pues, profe, un estudiante. Un estudiante. Es una Sí, ¿no? sugerencia. Pero claro, Ah, sí, yo podrían no lo ser. veo porque no es mi idea, ¿no? Pero está allí, hay Ujú. que seguir, profesor, trabajándolo y hay que ya pensar en qué es lo que queremos decir para traducirlo a las palabras. Muchas Ok. gracias, qué interesante. Aquí hemos jugado Sí. a la imaginación con su trabajo. Gracias, profesor Cristian. Profesor Eduardo Ok. Benavides. Gracias, ¿Cómo están profesor todos? Muy Cristian. buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Claro que sí. Gracias, profesores, por sus ejemplos, porque estamos viéndolo desde diferentes ángulos, ¿no? Nosotros tenemos, qué bonito, profesor.
Gracias. En Sí, 3 minutos ha hecho eso. Ya lo sí, tenía listo, seguro. no. Cuéntenos, profe, ¿cuál es su A idea? ver, yo soy arquitecto y el curso que llevamos es proyectos. Y en la mayoría de proyectos lo que nosotros necesitamos es que los alumnos aprendan a sentir y a percibir con sus sentidos, ¿no? Es por eso que está ahí el ojo, la nariz, la boca, el oído y bueno, la piel, ¿no? Entonces, Ujú. porque es importante, yo les garantizo a cada uno de ustedes que están ahorita en su casa, nunca han cerrado los ojos y se han puesto a pensar si la temperatura del ambiente es cálido, es frío, hay viento, no lo hay, en qué época del año es más frío o es más caluroso. Quizás en invierno termina siendo un poco más cálido, alguna orientación al norte, por ejemplo, ¿no? En Perú. Entonces es importante que nosotros aprendamos a sentir, a percibir la calidad de los materiales, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo una pared de ladrillo que una pared de piedra, que una pared de madera, ¿no? Entonces al tacto también todo es diferente. Es por eso que lo he representado con un rostro, ¿no? Que sentimos todo. Gracias, Eduardo. Qué interesante. Esto me sirve a mí también para mi curso, porque justamente eso es lo que yo estoy buscando. Muchas gracias. Que sintamos Gracias a la usted. idea. Ahora, con el ejemplo que Eduardo nos ha brindado, sintamos nuestro lapicero, ¿no? Sintamos la hoja de papel y expresemos nuestra idea. Gracias, Eduardo. Qué ilustrativo. Muchas gracias. Me encantó porque lo entendí, ¿no? Porque vi, porque estás buscando algo muy parecido a lo que yo estoy buscando. Muchas gracias. Profesora Emma, buenas noches. Profesora Emma. Sí, Margarita, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, sí. Ya. A ver, entonces voy a mostrar, voy a encender la cámara un ratito. Sí, Miss. Perfecto. Ojalá que se vea. Sí. Ya, nos quedamos en Edward. Ya vamos a aceptar los 3 ejemplos más. Ahí está mi, sí lo veo, A sí se ver, ve. ¿se ve? Ya. Yo soy docente Sí. del derecho de medio ambiente y lo que yo quiero Ujú. expresar es que una afectación al medio ambiente es construir, es alterar el medio. Y acá se ve claramente que es un medio rústico que está en el cual se ha construido un edificio Ujú. y rompe con esa armonía. Profe, está bien fuerte la idea. Está clara. Aléjelo un Ujú. poquito más porque no se ve muy Acá, bien. acá. Allí está excelente. Ahí está clara la idea. ¿Y eso se ve en derecho, profesora? Esos Sí, estudios porque de derecho. sí, Margarita, una afectación al medio ambiente constituye en eso, ¿no? El hecho de poder, por ejemplo, en un lugar rústico, quizá en la margen derecha, la margen izquierda Ujú. del Valle del Mantaro, y eso están realizando, construyen algunas edificaciones que rompen con ese paisaje y constituye de veras una afectación y está tratada como una falta en el Código Penal. Ah, ¿sabe? En economía eso lo vemos también como una externalidad negativa. Qué Ya. interesante. Y en Y sabes arquitectura que seguro también tienen sus términos, sí. sí, y sabes qué cosa también cuando uno se pone a pensar acá, y viene también unido con los términos que, bueno, debes manejar de economía, del desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, perfecto, todos tenemos derecho a desarrollarnos, pero sin embargo, también el desarrollo como que podemos pensar que tiene un límite. Entonces no se puede arrasar, por ejemplo, con áreas que son de cultivo porque Ujú. después nos va a faltar lo que es decir, Los áreas en las alimentos. cuales se pueda sembrar, nos va a faltar la comida, etcétera. Entonces es como un tema de reflexión también que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Gracias, profesora Emma. Qué interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, Miss. Profesor Felipe, buenas noches. Qué gusto escucharlos, profe. Siquiera estoy contenta. Muchas gracias. Profesor Ok, Felipe, ¿cómo está, profesor? sí, me permite, bueno, Claro que es una sí. imagen que que quería eh, presentar, no me deja presentar. Uy, no lo sé, profe. No, de hecho, podría hacerlo. No he colocado ningún.
A ver, actualice, profesor. ¿Lo puede refrescar, por favor? Y volvemos con usted. ¿Sí? Voy a continuar, Felipe. Profesor Ercilio Garay, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Buenas noches a ¿Cómo todos. está? Voy a compartir mi dibujo. Claro que sí. ¿Se puede apreciar? A ver, un momentito, ya está empezando la presentación. Ah, ya, aquí está. Sí, profe. Sí, claro que sí. Bien. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, enseño en ingeniería Ujú, y lo que se ve enfrente es una maquinaria. Es una retroexcavadora, pero la idea es la siguiente. Cada vez las maquinarias son más grandes, ¿no? Para mover cantidades inmensas de material, ¿no? ujú. Pero no se han puesto a pensar en el pequeño constructor, en el pequeño agricultor que necesita también maquinaria. Y la idea es de construir maquinaria pequeña para solucionar problemas del pequeño agricultor, constructor, para la remoción de tierras, ¿no? Abrir zanjas, canales, jardinería, etcétera, ¿no? Que pueda ingresar a lugares estrechos donde maquinaria grande no puede ingresar, ¿no? Esa es la Claro, idea, es esa, construir a partir de equipos, digamos, en desuso, pero que estén en buen estado, ujú, adaptar, ¿no? ya, Eh, motores, sistema hidráulico, tracción, caja, en fin, y de esta manera solucionar ese problema, ¿no? Entonces, tengo el claro. problema, tengo el objetivo, ¿no? La justificación también, ¿no? Qué interesante, profesor, qué interesante. Ahora, profesor, en la segunda parte del trabajo vamos a ya tener bastante que sintetizar. Qué interesante su idea, profesor. Muchas gracias. Y dibujan excelente. Han venido a presumir sus dibujos los profesores. Eh, Muchas gracias, Somos profesor. ingenieros. Ingeniero, sí, yo sé, yo sé. Gracias. Edward, buenas noches. Buenas noches, profesora Margarita, yo con ¿Cómo está? todos. Voy a compartir a través de la cámara del celular, Sí, ojalá que se logre ver. Logran verme ahí, ¿verdad? sí. Ya lo vamos a pegar. No sé si se logra Un ver ahí. momentito que enfoque. Ahí está. Ya. Sí, Ya, veo un perfecto. mapa y personas. Explícanos, por favor. Ya, bueno, mis estudios son sobre todo en el ámbito del derecho internacional. Lo que quise transmitir a través del dibujo es la existencia de normas sobre la protección de las relaciones internacionales, o mejor dicho, de la regulación de las relaciones internacionales entre los estados. Y quise ejemplificar que existen reglas para regular, por ejemplo, el conflicto que se vive en este momento entre Rusia y Ucrania. Ujú. No se te escucha muy bien. Y repito, profesora. A ver, sí, la última parte, por favor. Y ya, decía que traté de ejemplificar a través del dibujo, o bueno, graficar con el dibujo, que Ujú. existen normas de derecho internacional público que regulan circunstancias como las que estamos viviendo, vinculadas al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Traté de Claro. graficar que tenemos el Consejo de Seguridad de la ONU, que son Ah, 5 los países que le encabezan, y bueno, que el conflicto tiene mucho que ver con intereses económicos, comerciales, y claro, creo que claro, eso que es es todo. bien complejo, ¿no? Allí también vamos a ejercitar nuestra capacidad de síntesis. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias. A Vamos ustedes. a continuar porque, como les digo, si no, no vamos a concluir con la sesión de hoy. Profesores, a todos los que hemos presentado, los que han presentado el trabajo, sus dibujos, les agradezco.
mucho porque ha sido bastante gráfico y justamente eso es lo que queremos lograr, ¿no? Que nosotros podamos expresar las ideas que tenemos escapando de lo que ya sabemos, ¿no? Escapemos un poco, ¿no? Habitualmente lo que hacemos es colocar nuestras ideas en papel, ¿no? Pensando antes de escribir y tratando de hacerlo correctamente desde el inicio. Salir un poco, ¿no? de este esquema que tenemos de plantear nuestras ideas, lo podemos utilizar siempre. Y espero que esta herramienta, que realmente lo podemos hacer con cualquier tipo de material, nos sirva para poder definir, ¿no? Nuestra postura de acuerdo a algún tema, ¿no? Que de repente es muy amplio, pero que nos va a servir para definir qué es lo que queremos decir. Realmente les agradezco mucho, ha sido muy didáctico. Y bueno, nosotros hemos crecido, ¿no? Creyendo que escribir bien es escribir correctamente, y por eso siempre nos despedimos diciendo saludos cordiales, ¿no? Y hoy día vamos a revisar, ¿no? Que a pesar de que la gramática y la ortografía son necesarias, las tenemos que tratar como tales, ¿sí? La gramática y la ortografía las vamos a dejar siempre para el final. Si nosotros sabemos que escribimos correctamente, lo vamos a hacer, evidentemente, pero realmente el tema de la corrección gramatical, la corrección ortográfica, debemos de dejarlo para el final porque no es lo más importante. Lo más importante es el proceso de composición, de cómo ahora ya tenemos en dibujo la idea. Y ahora, ¿qué palabras vamos a utilizar para formar oraciones? Estas oraciones van a formar párrafos, bueno, en este caso un párrafo para esa idea principal. Estos párrafos van a unirse y van a componer un texto, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a usar antes, durante y después de conectar estas ideas? Vamos a colocar ideas y más ideas y luego borramos ideas y colocamos ideas y revisamos y corregimos. En este curso yo no voy a pedir ver todos los borradores, pero espero que existan. Versión 1, versión 2, versión 3, como a veces guardamos nuestros documentos, ¿no? Pensemos, queridos profesores, en el proceso. Este dibujito que tenemos, ¿cómo lo vamos a plasmar en un documento? Pensemos diferente. Pensemos en borrar, pensemos en añadir, pensemos en investigar un poco, no tanto. Yo realmente no quisiera que los agote este tipo de ejercicios, ¿no? Porque lo que vamos a hacer, ¿no? Ay, aquí ya se pasó 2 diapositivas. Uy. Aquí tenemos ya algunos ejemplos para ir terminando con la clase. Primero hay que sembrar un campo grande de ideas y luego tenemos que ver qué es lo que cosechamos, ¿no? Entonces nos tenemos que poner creativos, porque cuando hablamos de redacción, y ahora con los ejemplos, realmente he disfrutado mucho la presentación de lo que han dibujado, queridos colegas. Vamos a ponernos creativos también con la escritura, porque muchas veces nosotros usamos la coma, el punto y coma, etcétera, solamente para expresar la corrección gramatical y no de forma creativa, cuando se puede utilizar. Veamos esos 3 ejemplos, porque esa es la siguiente consigna que ya la vamos a hacer terminando el día de hoy. Escribiremos una primera idea de 200 palabras. Sí podemos. Segunda forma. Escribiremos una primera idea de 200 palabras. Sí, podemos. Tercer modo. Escribiremos una primera idea de 200 palabras. Sí podemos. No sé si se dan cuenta que a pesar de que estamos diciendo lo mismo, estamos diciendo cosas diferentes. La primera es una afirmación, ¿no? Escribiremos una primera idea de 200 palabras, sí podemos.
La segunda, ¿qué nos denota, queridos profesores? ¿Qué sienten, qué perciben en la segunda forma? Creo que es la más correcta. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sentimos cuando la leemos? Cuando leemos el sí, podemos. Una situación positiva de optimismo de que sí lo vamos a poder hacer. Aliento, ¿no? Una situación positiva, algo que podemos, sí, podemos, ¿no? Y nos ponemos nuestra camiseta del cienciano y seguimos haciendo nuestro resumen, optimismo, muchas gracias. Y en la última, profesor, escribiremos una primera idea de 200 palabras, si podemos. ¿Qué sienten en la última? La tercera es condicional. ¿Saben qué más sentimos en la tercera? También se siente como una duda. Duda, ¿no? Ya, muy bien. Dos profes han definido la duda. Sí, profesor César. Y en la segunda, en el segundo ejemplo, para decir sí, podemos, ¿no faltaría la tilde en la sí? Porque es afirmación, es un sí de afirmación. Luego lo vemos, profe. Ya, profesora. Estamos lanzando las ideas nada más. La perfecto. corrección y la ortografía va a ser para la versión final. Gracias. Sí, gracias a usted, profesor, claro que sí. Miren, la tercera oración yo le he colocado a modo de mofa. Si podemos. Ese condicional es mofa. Porque tanto yo estoy hablando de hacerlo pues concreto, así, ¿no? Y realmente me han expresado ideas grandiosas que yo honestamente puedo dudar si podemos escribir una primera idea de 200 palabras. Queridos profesores, la observación del profesor César es absolutamente correcta. Pero esa corrección gramatical y ortográfica hay que verla al final. Primero, juguemos con lo que queremos decir. Porque un signo, no una coma, es importante. Y quizás, profe, sea más importante que la tilde. Oscar Wilde decía también, no sin equivocarse, trabajé todo el día, por la mañana puse una coma y por la tarde la quité. Porque nosotros podemos encontrar oraciones cuyos signos de puntuación nos pueden ahí remover un poco. Donald Bartel me decía, visité la guardería de mi hijo una vez, ¿no? Y sería diferente decir, visité la guardería de mi hijo una vez. Porque esa coma nos está diciendo que solamente, realmente fue solo una vez. Y no sabemos por qué, ¿no? Entonces, también la escritura nos puede divertir, pero ojo con esto, que también hay que cuidar algunas prácticas, ¿no? Pues, en las que se hace mal uso, ¿no? De las comas, como aquí, no fumar es la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias crónicas en toda la población. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros encontramos este tipo de errores? Y posiblemente algunos ya nos hemos corregido, ¿no? Y algunos quizás aún no tanto, ¿no? Podemos fallar. A mí me pasa, a veces yo tengo que estar ahí atenta a las comas que coloco de manera automática. Porque hemos aprendido en el colegio, hemos aprendido en la universidad, de repente en nuestros cursos de redacción habituales, que cada vez que se genere una pausa débil o una curva ascendente de entonación, debemos de colocar una coma. Nuestros estudiantes nos presentan textos de este tipo, ¿y quién los puede culpar? Pues, queridos profesores, así les han enseñado. Es reaprender lo que ya conocemos. Veamos esto, profesor, que era justamente a donde yo voy, que es cómo nosotros podemos ponernos creativos, ¿no? Con nuestros sesgos, con nuestros sentimientos, con nuestras ideas. Miren, Olmos ejemplifica. La ciudad era grande, sucia y ruidosa. Si hablamos de oraciones correctas, ¿no? Si hablamos de oraciones correctas, la primera, la que no dice variante, sino la primera, está correctamente redactada. Si vemos esta,
La variante 1. La ciudad era grande y sucia, ruidosa. Nos parece más ruidosa. Es el uso. Variante 2. La ciudad era grande y sucia y ruidosa y horrible y ya no quiero vivir en esta ciudad. Ya. Variante 3. La ciudad era grande, sucia, ruidosa y ya me acostumbré a vivir en esta horrible ciudad. ¿Cómo nosotros podemos utilizar las palabras, los signos de puntuación para poder expresar diversas ideas? Ojo que son diversas ideas con las mismas palabras. Y esto justamente ocurre, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo más y luego vamos a ver qué es lo que ocurre en redes sociales, porque ocurre allí, las redes sociales son una mina, ¿no? De situaciones en las que podemos pues encontrar diferentes hallazgos gramaticales. A mí realmente me divierte mucho leer los comentarios. 4 versiones que demuestran lo mismo que en el ejemplo anterior. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. Sin embargo, no lo hizo. Variante 2. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. Sin embargo, no lo hizo. Variante 3. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. No lo hizo. Sin embargo. Más o menos, ¿no? Variante 4. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. No lo hizo, sin embargo. Podemos quitar el conector y hagámoslo. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco y no lo hizo. ¿No? Nosotros, queridos profesores, cuando redactamos, tomamos decisiones del uso y desuso, de los signos de puntuación, de los conectores, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es borrar, porque escribir es borrar y escribir, y otra vez es este proceso, ¿no? Donde busquemos, vamos a buscar, expresar una idea y no necesariamente utilizar más palabras. Ya, el ejemplo, aquí les voy a dejar esto es muy largo, ¿no? Pero esto es habitualmente lo que encontramos nosotros con los estudiantes, ¿no? Y todo este párrafo, 2, 4, 6, 8, 10, de 12 líneas, realmente solamente tiene una idea fuerza, que es la celeste. Cuando yo leo tesis, ¿ya? Cuando yo leo tesis, yo sé que muchos de nosotros también somos asesores de tesis, y leo realmente, trato de darme el tiempo, sé que no es tan fácil, en especial cuando tenemos mucho tiempo, pero considero que es una práctica que se debe hacer. Muchas veces las ideas no están enmarcadas, muchas veces las ideas no tienen un inicio y un final. Entonces, cuando encontramos ideas de ese tipo, ¿no? Las ideas que lo acompañan, que pueden ser idea 1.1, 1.2, se pierden en el discurso y encontramos una idea como la que está en rosado, que es la idea 8, pues, que no tiene nada que ver. Este ejercicio lo voy a dejar en clases, en el aula virtual para que lo puedan ver. Pero es importante, ¿no? que tengamos en cuenta cómo nosotros podemos enmarcar las ideas, ¿sí? Nosotros debemos de iniciar una idea y terminarla, porque la falta, ¿no? Las oraciones mal escritas, lo único que nos demuestran es justamente las ideas incompletas. Y para nosotros, queridos profesores con años de experiencia, grados académicos, es más simple definir una idea. Es más útil definir una idea. Por el conocimiento que tenemos, podemos hacerlo de manera más práctica. Quienes sufren,
¿no? Con esto un poquito más son los estudiantes, porque ellos recién están definiendo sus posturas, definiendo sus ideas, ¿no? Entonces, ya para las conclusiones y para dar la última indicación del día de hoy, existen diferencias entre escribir bien y escribir correctamente, ¿sí? Y justo aquí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que en la segunda oración no tenemos la tilde en la I, la oración se entiende, ¿no? Y va a depender mucho de cuál sea nuestra intención comunicativa utilizar una de las oraciones, ¿no? Si es cuando nos corresponda. Entonces, nosotros tenemos que escribir bien, pero también, ¿no? La corrección de esto es parte del proceso, ¿no? Y se debe de priorizar el proceso, ¿no? El tema de corregir ortográfica y gramaticalmente es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Y evidentemente un texto con faltas ortográficas y gramaticales nos distraen, no nos expresan la idea correctamente, pero dejémoslo para el final. Primero definamos correctamente las ideas. Escribir bien toma tiempo, por eso este curso, ¿no? Este cursillo nos va a tomar 3 días, 3 sesiones sincrónicas, pero nuestro trabajo final va a ser de 3 semanas, ¿sí? Para que podamos entregarlo con paciencia, con calma, y ahora les voy a hablar de eso. No tengamos miedo a borrar y volver a escribir y volver a borrar, y tomemos la decisión de usar creativamente los signos de puntuación. Queridos profesores, quisiera saber si tenemos algo más que aportar, por aquí alguna experiencia, algo que nos quisieran compartir. Sí, Eduardo. Sí, yo quería saber su opinión, ¿no? El curso es redacción de texto científico. Sí. Entonces, como texto científico, desde mi punto de vista, la prosa no es tan relevante, debido a que en este caso, son documentos técnicos la mayoría de veces en el caso de arquitectura o de ingenierías. Sí. Cuando le dije esto, vi que usted movió la cabeza, entonces me imagino que no está de acuerdo. No. ¿Cuán importante sería la prosa en este caso de los textos científicos? No, profe, no me malinterprete. Ok. Lo que usted me menciona es totalmente cierto, pero como les mencionaba al inicio de esta sesión, esta parte del curso, que es la primera sesión, que es la menos técnica de todas, es justamente para identificar la forma en la que vamos a, valga la redundancia, identificar las ideas, ¿no? Es una metodología que nos permite salir un poquito, no tan lejos, un poco de la caja en la que habitualmente nosotros redactamos este tipo de textos, ¿no? Porque es complementario. Ahora, como te mencionaba, ¿no? Vamos a tener en la siguiente sesión comunicación científica y en la última ya redacción del texto científico, que ya pues viene con esquemas, ¿no? Identificación de redundancia, ¿no? Entonces de generalidades, frases hechas, ¿no? Porque a pesar de que sabemos que un texto técnico, ¿no? Debería de estar correctamente redactado, habitualmente encontramos palabrería, no encontramos ideas. Pero la redundancia que se da. Sí, y eso es lo que yo quisiera, espero que eso haya quedado un poco claro y espero aclararlo, Eduardo. Ok, muchísimas gracias entonces. Entiendo ahora la finalidad de esta primera introducción, me parece muy interesante. Gracias. Gracias, sí. Dipselote, buenas noches. Ahorita paso el enlace de la asistencia. Buenas noches, sí. Hola, buenas noches nuevamente con todos. Bueno, sí, la mía no es experiencia de un ratito, ¿no? Yo soy docente de seminario de tesis y bueno, veo a diario los argumentos que muchas veces los estudiantes quieren presentar. Por ejemplo, voy con el planteamiento del problema y a veces, sí, pues nos quedamos viendo la palabrería o también nos quedamos viendo el cómo citan sin saber citar o cómo redactan queriendo utilizar algún otro trabajo
y lo que hacen es solamente el copiar y pegar, no hacen Sí. interpretación, no argumentan, no saben redactar, realmente no saben redactar. Eso está en nuestras manos, por supuesto, enseñarlos a ellos, pero se ve casi a diario. Por ejemplo, en mi caso Claro. es así, ¿no? Yo sigo revisando tesis todos los días y tengo ya casi 15 años haciéndolo, y eso es lo que uno ve muchas veces. El problema está en enseñarlos a ellos. O sea, hay que tratar de mitigar ese problemita, de enseñarlos a ellos cómo se redacta utilizando todo lo que usted ha hecho esta noche. Porque todo esto y más, porque esto es un principio, es la punta del iceberg. Es pequeño, sí. Hay que enseñarlos, porque por ejemplo acá dice, tomemos la decisión de usar creativamente los signos de puntuación. Y por supuesto, cuando uno les dice creativamente, ellos creen que nosotros No, olvídese, esto es tenemos para que leer. profe. Exacto, exacto. Y no, si les decimos eso a los estudiantes así, tan suelto de huesos, No, claro, no creo escriben que casi sea una tan adecuado. novela, capaz utilizan la onomatopeya, o sea, hacen cualquier cantidad de cosas, Sí, ciertamente, y muy importante de verdad. Gracias. Sí, profesora, gracias por su aporte. Sí, efectivamente sucede, ¿no? Por eso siempre es la recomendación de que podamos, así como nosotros les exigimos a los estudiantes, también nos podemos exigir, ¿no? Y como el producto de esto, pues, de este curso va a ser un texto, que ahora les voy a explicar, pero ligero nada más. Ya en las siguientes clases vamos a ver la rúbrica. Bueno, hay que trabajarlo desde nosotros hacia los estudiantes. Y para finalizar, la participación del profesor Felipe Núñez. Adelante. Señorita Margarita, doctora, Sí. estimados compañeros o colegas, ¿no? Me pareció muy importante y muchas gracias por su clase. Justo, igual también mi doctora, y justo tengo este curso que va a seguir de redacción de texto científico, ¿no? Entonces me está ayudando bastante. Espero que Simplemente quería consultarle si es que nos va a enseñar estilo del arte o alguna metodología para la redacción, ¿no? Porque como usted bien indica, por ejemplo, mi doctora es en ciencias ambientales y yo soy ingeniero civil. Un poco que no va con los profesores, porque generalmente me toca puro biotecnólogo y demás, pero yo les trato de explicar técnicamente y a veces no me entienden, ¿no? Y tengo que ver la forma como llegar a sus carreras de ellos y poder complementar lo que yo intento decirle, ¿no? Entonces, Claro. No sé si había algún consejo y si es que nos va a enseñar ese estilo de redacción. De redacción. Gracias Felipe. Sí, tu comentario va muy acorde a lo que mencionaba también Eduardo. Cuando nosotros redactamos, lo que tenemos que buscar es exponer nuestra idea. Y nuestra idea tiene que ser lo suficientemente clara para que personas, ¿no? Para que colegas, para que estudiantes, ¿no? Para que las personas que van a leer, ¿no? Puedan tener la claridad en lo que tú expresas. Yo allí te podría decir, Felipe, entonces quizás lo que ocurre es que tú no estás expresando correctamente tu idea. Trabájala. Pero tú dices, sí, ya, mi idea está clara. Ajá. Entonces lo que no estás haciendo es empatizar con tu lector, ¿no? Y esa es la segunda parte. Cuando veamos el tema de comunicación, vamos a revisar a quién nos vamos a dirigir. Porque si nos dirigimos a colegas, podemos usar un argot técnico, pero realmente es necesario. Quizás no lo sé, tendríamos que evaluarlo. Si nos vamos a dirigir al público en general va a ser otro el lenguaje, y si nos vamos a dirigir al estudiante va a ser pues medio, ¿no? Entonces yo allí, Felipe, te recomendaría que puedas definir correctamente la idea que quieres dar, la idea fuerza, esta idea que quizás te acompañe en tu trabajo final del doctorado. Y que tú veas cómo hacerla lo suficientemente sólida para que el resto de profesionales puedan entenderla.
no lo hagas en difícil, trata de simplificarlo, porque mientras más simple es una idea, más fácil es de entenderla, y eso no quiere decir que sea más débil. Y eso es lo que nosotros vemos muchas veces como docentes. Los estudiantes tienen la idea, la tienen, pero no la pueden expresar correctamente. Y tú les dices, ¿no? Pero eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y el alumno te dice, ¿por qué? Porque no le estás expresando correctamente. Expresa correctamente tu idea. Eso es lo que determina que los otros profesionales puedan o no entenderte. Y voy a aprovechar, no sé si estaría claro, Felipe, si te ayudé a siquiera un poquito. Sí, sí me ayudó bastante porque es lo que me pasa, o sea, tengo, como le digo, todos son ingenieros geotecnistas, ambientales, ¿no? Ya. Y uno trata de explicarles, por ejemplo, del concreto, del cemento, y están perdidos, ¿no? Tienes que ir en su idioma, como se dice, en el idioma del lector. Tienes que poner... Ahora, muchas gracias, Felipe. Voy a aprovechar este ejemplo que me mencionas para ya... Sí, la fecha de la actividad no es como fecha límite 11 de marzo, pero no es, profe, falta actualizar, por favor. De nosotros es una semana más todo. Hoy día lo estoy actualizando. Los tiempos, discúlpenme, me están quedando bastante cortos, pero allí voy a actualizarles para el 18 todas las actividades, esta actividad 1 y actividad 2 y las autoevaluaciones que hay en cada sesión. Es hasta el viernes, y el trabajo grande es hasta la primera semana de abril. Ya, les menciono ya para cerrar el curso de la sesión de hoy, nosotros, para que vayamos pensando, vamos a redactar un texto científico, ¿no? Puede ser un texto dirigido a estudiantes. Si es un texto dirigido a estudiantes, podríamos pensar en qué tipo de texto. Puede ser un manuscrito que sirva pues para un control de lectura, puede ser un manuscrito que exponga una postura o información acerca de un tema y lo puedan utilizar como insumo para algún trabajo. Yo no lo sé, eso depende de ustedes. O puede ser una guía de trabajo también, ¿no? O, bueno, lo que ustedes consideren en redacción, pero tiene que ser un texto, ¿no? Un texto expositivo para los estudiantes. Esa es la primera opción. Ustedes pueden tomar cualquiera de las tres opciones. La segunda opción es que hagamos un artículo para ContiBlogger. Quizás algunos lo tenían pendiente, algunos ya han hecho artículos para ContiBlogger. Yo ya hablé con ContiBlogger y ContiBlogger nos va a dar el soporte necesario para escribir un texto para ContiBlogger. ContiBlogger es una plataforma muy buena para mostrar nuestros manuscritos, pero si lo lanzamos en ContiBlogger es para el público en general. Entonces ahí el tipo de lenguaje tiene que ser para un público no especializado, ¿no? Entonces allí nosotros vamos a explayarnos un poco. Se pueden expresar posturas, pero no tienen que tener un sesgo, pues, ¿no? Que pueda distorsionar la información mostrada. Deben ser textos expositivos, pero sobre todo informativos en el ContiBlogger. Y la tercera opción son textos académicos netamente. Puede ser un borrador de artículos científicos, si es que lo tienen avanzado, no es obligatorio. Puede ser una revisión bibliográfica, si es que es lo que quieren desarrollar. Realmente tenemos un abanico, esas tres posibilidades que son bastante amplias y que espero que a ustedes les pueda permitir redactar un texto en un tiempo prudente, ¿no? Profesor Alexander, la rúbrica, todo eso lo vamos a dar en las siguientes 2 sesiones. Ahorita solamente le estoy adelantando para que pensemos en nuestro público objetivo. Sí, profesor Alexander, dígame. Profesora Margarita, disculpe, buenas noches, estimados colegas. Mi pregunta, usted nos está hablando sobre textos expositivos. Sí. Y puede ser un texto argumentativo, porque usted nos ha hecho dibujar. Por ejemplo, yo he dibujado 2 personas donde está la indiferencia. Sí, puede Entonces, ser un texto argumentativo. y yo puedo redactar un texto argumentativo. Mi público objetivo es en sí todo el público en general. Ah, ya. Vamos viendo entonces. Porque déjeme concluir por favor mi idea. Le voy a pedir, dentro de ellos,
¿Por qué estoy viendo la indiferencia? Porque el texto argumentativo donde nosotros vemos, por ejemplo, de esto de la eutanasia, quiero dar mi punto de vista. Por eso les decía, porque es muy diferente un texto expositivo a un texto argumentativo, o alguien quisiera, por ahí de los profesores, hacer un texto narrativo, no lo sé. Como usted nos está dejando esa libertad, por eso yo levantaba y preguntaba si es que puedo yo hacer un texto argumentativo, o es necesariamente un texto expositivo. No, profesor, podría ser un texto argumentativo, pero en el ejercicio de la siguiente sesión se tiene que definir correctamente cuál va a ser su público lector. El tema principal y su idea principal, ya les voy adelantando. Si eso está claro, usted puede hacer el texto argumentativo, pero también nos tiene que indicar en dónde lo va a utilizar. Si va a ser de repente para un blog personal, si va a ser para argumentar alguna posición en algún curso, o sea, eso debe de tener un objetivo principal, un objetivo claro. Sí. Justamente voy a hacer como un modelo para que los estudiantes se guíen cuando tengan ellos que redactar un texto argumentativo en comunicación y argumentación. Excelente, profesor. Estaría súper bien. Sí. Gracias, eso era mi duda. Gracias. Gracias, profesores. Entonces, revisamos la consigna para hasta el fin de semana, no hay problema, es que el dibujo que hemos realizado hoy podamos concretarlo en un párrafo de 200 palabras que expresen esta idea, ¿no? Y colocarla en la actividad 1. Yo ahora en la noche lo voy a actualizar para que lo podamos revisar y tener los recursos a la mano. No sé si habría alguna consulta adicional. Ya, gracias, claro que sí. Entonces, estimados profesores, ha sido un gusto para mí dictarles esta primera sesión. Espero, las partes más técnicas que, como les mencionaba desde el inicio, yo hice un disclaimer allí porque yo sé que esta partecita a veces los deja un poco descolocados porque hablamos de textos de redacción científica, ¿no? Textos científicos, un curso de redacción de textos científicos, y nos estamos yendo por la tangente, pero en verdad es parte de poder redactar correctamente todos nuestros textos, no solamente los científicos, y podamos expresarnos correctamente y empatizar con nuestro lector. Sí, profesor Mario, para finalizar. Buenas noches, disculpe. Sí. Buenas noches, colegas. Sí, quería que nos podría especificar cuántos trabajos son y las fechas que podíamos nosotros entregar esos trabajos, por favor. Claro que sí, profesor. Vamos a tener 2 actividades en las sesiones. Una es de esa sesión, la siguiente es de la sesión 2 y 3. Vamos a tener toda esta semana porque son trabajos que se van a realizar en clase. Está en el aula virtual habitual, profesor Álvaro. Entonces son 2 actividades y son 3 evaluaciones, cuestionarios que van a encontrar en el aula virtual. Son 3. Creo que solamente está abierto uno porque se abren progresivamente. Entonces son 3 cuestionarios de 10 preguntas. Les va a tomar, realmente leen un poco los recursos que están allí y va a ser bastante ágil para ustedes. Las 2 actividades que son tipo, como la que hemos desarrollado hoy, muy cortas, concisas, un poco creativas, allí para poder liberar un poco, ¿no? Nuestras perspectivas acerca de la redacción. Y sí, el tercer trabajo, que es el que también vamos a explicar en la última sesión, vamos a tener entre 3 y 4 semanas para presentarlo. La revisión va a ser allí, pues, al detalle, ¿no? Y de ese trabajo final vamos a obtener nuestra nota, ¿no? Del 25%, como se indica en el CIR. O sea, básicamente es un trabajo fuerte, profesor. El resto son trabajos de clase. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco su atención y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profesores. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Por favor, les estuve pasando el enlace, no se olviden de pasar su asistencia.
Ya, profesores, gracias. Buenas noches.